En la quinta temporada de Veredictos Discutidos, el caso de Dick Thompson. Las palabras comprometedoras fielmente copiadas en los escritos de los abogados por estremecidos y despavoridos mecanógrafos eran particularmente sencillas cuando se referían al crimen. Un conspirador frío y calculador que pesa todos los movimientos ignora que existe el riesgo de que las cartas se extravíen. Una persona que ha tramado algo al recibir cartas temerarias conserva la prueba del delito. Tales reflexiones generalmente vienen después. Las primeras interpretaciones son rigurosamente literales. Uno puede muy bien imaginarse a los detectives con los ojos saltándoseles de las órbitas cuando enfocan al principio pasajes como estos. Utilicé la lamparita eléctrica 3 veces, pero a la tercera él encontró un trozo, así que he renunciado hasta que tú regreses. ¿Quién es él? ¿Quién había de ser, excepto el marido de la señora? ¿Qué era la lamparita eléctrica y en qué forma se utilizaba? La lamparita eléctrica, él encontró un trozo. ¿El vidrio pulverizado no es acaso un medio conocido de envenenamiento? A medida que leían carta tras carta, las sospechas de Scotland Yard se ahondaban hasta convertirse en certeza. Me sostenía la esperanza de la lamparita eléctrica y utilicé muchas, en trozos grandes también, sin pulverizar, y no dio resultado. Pensaba poder enviar aquel cablegrama, pero no, nada ha ocurrido a consecuencia de esto. Sé que nunca conseguiré que él llegue a tomar una cantidad suficiente de algo amargo. Las referencias a un gusto amargo se repetían con frecuencia. Él da gran importancia al hecho de que el té tenga gusto amargo, como si algo se hubiese puesto dentro, dice. Creo que cualquier cosa que trate de poner en el té siempre tendrá gusto amargo. Él lo reconocerá y sospechará aún más, y si la cantidad todavía no da resultado, se perdería cualquier ocasión que pueda yo tener de intentar hacerlo cuando tú regreses. Aunque otros extractos fueron igualmente importantes en el juicio, se supone que en la etapa inicial estos proporcionaron la clave. Tendieron una base aparentemente firme para una teoría positiva que se aplicó con confianza para descifrar ambigüedades. Con la ayuda de esta piedra de toque explicativa, cada uno podía resolverse a favor de la acusación. Como están las cosas, esta vez será verdaderamente la última vez que te alejes. ¿No es así, querido? Sé que lo dijimos antes y fracasamos, pero esta vez no habrá fracaso, querido. No debe haberlo. Si las cosas se repiten, entonces me iré contigo, a donde sea. Si es al mar, también iré. Y si es a ninguna parte, también iré, mi querido. No me dejarás otra vez, a no ser que las cosas cambien. ¿Qué quería decir la señora Thompson con "a no ser que las cosas cambien"? Es evidente, dijo la corona, que se refería a no ser que hayamos llevado a cabo el asesinato. Te pido otra vez que pienses por mí en todos los planes y métodos. ¿Qué quería decir la señora Thompson con planes y métodos? Es evidente, dijo la corona, que se refería a las formas y medios necesarios para el asesinato. Sí, querido, estás celoso de él, pero quiero que lo estés. Él tiene derecho por la ley a todo lo que tú tienes derecho por la naturaleza y por el amor. Sí, mi querido, sé celoso, tanto como para que hagas algo terrible. ¿Qué querría decir la señora Thompson con que hagas algo terrible? Es evidente, dijo la corona, que querría inducirlo al asesinato. Si algunas de estas deducciones parecen prematuras o forzadas, debe decirse esto para ser equitativos con la corona. Se hace una suposición y el resto sigue como conclusión lógica. Si los llamados pasajes claves se toman en su significado literal, si cada declaración en sí es aceptada como un hecho, si se supone que los episodios descritos
por la señora Thompson ocurrieron exactamente como ella lo dice, entonces puede haber una sola conclusión posible. Primero, la señora Thompson había intentado matar a su marido y luego había rogado a Bywaters que llevase al cabo la empresa en la que ella había fracasado. Aceptada la hipótesis, esta era la conclusión. Pero, ¿justificaba ella que la señora Thompson jamás daba alas a su fantasía y que todos sus relatos fueran minuciosamente exactos? El proceso en lo que a ella se refería personalmente se transformó en una investigación para decidir este único punto. La causa del rey contra Bywaters y Thompson se inició en el Old Bailey el 6 de diciembre de 1922. Una fila de conocidos abogados estaba frente al juez Sherman. Sir Henry Curtis Bennet, que rivalizaba entonces con Marshall Hall en la estimación pública como abogado defensor, fue nombrado para hacerse cargo de la defensa de la señora Thompson. Mr. Cecil Whitley, un abogado ágil y enérgico, se encargó de la poco menos que desahuciada tarea de representar a Bywaters. La corona creyó adecuado nombrar a un funcionario legal, paso que le aseguraba el derecho a la última palabra. Esta elección recayó en Thomas Inskip, un abogado erudito que en los vaivenes de la política había sido designado procurador general. Se puede pensar que este caso no era una tarea que agradara a Inskip. Sus aptitudes eran mal empleadas, sus defectos expuestos. Desplegó tan poca comprensión de los impulsos y debilidades humanos como después lo demostró en la estrategia cuando fue ministro de Defensa. El interés en el juicio no se limitó a aquellos que, sedientos de sensacionalismos o por pura curiosidad lasciva, jamás pueden resistir el doble señuelo del asesinato y de lo sexual. La inusitada solución que debía hallarse, el hecho de que ésta dependía del temperamento, el convencimiento de que la señora Thompson era una mujer altamente dotada, que inocente o no, compensaría con creces el tiempo que se dedicara a estudiarla. Todo esto formaba un abismo entre el caso y un juicio común de asesinato, como el abismo que existe entre un cuento policial común y uno de Graham Greene. Fueron atraídos al tribunal tanto lo mejor como lo peor y tomaron asiento. Entre los asistentes reunidos para el drama, varias figuras notables de la literatura y de Fleet Street. El drama se inició en las circunstancias menos dramáticas. El escenario había sido preparado y los personajes presentados. Bywaters y la señora Thompson habían sido traídos al recinto y de todos los ángulos las miradas se clavaban en ellos como si fueran un par de estrellas de cinematógrafo. Las 12 personas que habían de juzgarlos habían respondido a sus nombres y todo parecía dispuesto para una gran batalla forense. Sir Henry Curtis Bennet habló entonces en tono firme y tranquilo. El juez dio una breve orden. Un funcionario condujo a los perplejos jurados fuera de la sala. La defensa presentaba una objeción preliminar y deseaba discutir sobre un punto legal. Esta incidencia ocurrió, como ocurre con tales incidencias, en una atmósfera engañosa de calma académica. Los puntos legales no se plantean para satisfacer la sed pública de clamoreo y agitación. Pueden ser, sin embargo, tan fatales como los más espectaculares debates. La rutina varía rara vez. Una exposición erudita de un abogado, rebatida luego por otro, seguida de extensas lecturas de libros voluminosos, 1 o 2 cintas en latín y para terminar, el pronunciamiento del juez, que puede crear un precedente y terminar con una vida. La importancia del punto legal de Sir Henry no era exagerada. Sostenía que las cartas, las muy importantes cartas, no podían admitirse como pruebas y debían ser excluidas del juicio. Las reglas que exigen la aceptación de pruebas son todo un misterio para el hombre de la calle, propenso a pensar que son tretas de abogados. Esta opinión es injustificable. Aunque algunas veces parecen, y a veces lo son, mecánicas y arbitrarias en su funcionamiento, estas reglas se basan en una larga y rica experiencia de lo que se necesita para proteger al individuo. Confiar en ellas no revela culpa ni debilidad, es un reclamo del derecho natural de un ciudadano británico.
Invocar el auxilio de cualquier ley que pudiese cerrar la puerta a las cartas era la evidente obligación del abogado de la señora Thompson. El éxito en esto sería decisivo. No habría otra prueba, ni necesidad de otros argumentos, ni elementos peligrosos. Si se podía negar a la corona el derecho de leer y utilizar el conjunto de cartas que Sir Thomas Inskip incluía en su alegato, el juicio contra la señora Thompson estaba virtualmente terminado. La exposición de Curtis Bennett fue necesariamente técnica, de interés solo para los estudiosos del derecho. Brevemente, dijo que las cartas, por su naturaleza, solo podían arrojar luz sobre una intención, que la intención no es una prueba, sino hay un acto que la explique, que la corona no podía probar ni había tratado de probar que la señora Thompson tomó parte en el asesinato. Por lo tanto, dijo Curtis Bennett, las cartas no vienen al caso y en consecuencia no deberían ser admitidas en la prueba. Pero, dijo el juez, se afirma que la acusada estuvo presente en el asesinato. ¿Las cartas no son prueba, entonces, de su intento criminal? No, señor juez, dijo Curtis Bennett, no son en esta acusación. Estoy de acuerdo, agregó, en que no podré oponerme a que se presenten las cartas en el segundo cargo. En realidad había 5 cargos diferentes contra la señora Thompson. Cargos de asesinato, de súplica de asesinato, de incitar al complot para asesinar, de administrar veneno con intención de asesinar y de administrar un elemento destructivo con intención de asesinar. Los 4 últimos habían quedado diferidos y pendientes del fallo del primero, aunque puede asegurarse que, en el caso de una absolución, la corona no proseguiría con los cargos subsidiarios. Cecil Whitley, que por deseos de Bywaters concedió todo su apoyo en el juicio de la señora Thompson, también se opuso a que se aceptaran las cartas. En respuesta, el procurador general dijo que las cartas eran prueba, no solo de intención, sino de instigación. Este es un crimen, declaró, en el que una mano asestó el golpe, y con estas cartas queremos demostrar que la mente de la señora Thompson lo concibió y lo instigó. El juez aceptó esta consideración y rechazó las de la defensa. La cuestión es muy difícil, dijo, pero creo que estas cartas son aceptables. Era una resolución firmemente basada sobre la ley, pero, a la larga, demostró ser hostil a la justicia. Las cartas entraron, como dicen familiarmente los abogados, y la corona las explotó hasta la última sílaba. El procurador general las usó como tema insistente de su algo confuso discurso inicial. En el alegato final de la acusación fueron leídas en su totalidad, procedimiento que ocupó la mayor parte del segundo día. Algunos trozos fueron exhibidos a los presos cuando pasaron a declarar, no solamente a la señora Thompson, sino también a Bywaters. Se invitó a la acusada a explicar lo que había querido decir y a Bywaters a explicar lo que había llegado a entender. En el curso de estas providencias repetidas y prolongadas, los miembros del jurado podían haber aprendido de memoria los pasajes principales junto con las insinuaciones tendenciosas hechas por la corona, pero hubo otra consecuencia que favoreció a la defensa. A medida que el cuadro se completaba gradualmente y que la tragedia tomaba una forma más clara, mucho de lo citado adquirió una nueva perspectiva. Trascendió, por ejemplo, que los amantes, frente a la barrera del casamiento de la señora Thompson, habían discutido juntos la posibilidad del suicidio. Existen fuertes sospechas de que este era solo otro aspecto de la manía de dramatizar de la señora Thompson y que no había ninguna verdadera intención de llevarlo a cabo, pero es digno de señalar que por lo menos fue discutido. En las cartas había expresiones que no podían tener otro significado. Anoche no pensaba en otra cosa, sino en ese convenio que hicimos. ¿Tendremos que llevarlo a cabo? No lo hagamos, querido. Me gustaría vivir y ser feliz, no por un tiempo, sino mientras tú me quieras. Anoche la muerte me pareció horrible. Cuando se piensa en ella, querido, morir parece algo terrible. Si jamás se ha sido feliz verdaderamente, ni un solo momento feliz. También habían examinado la idea de convencer a Percy Thompson de que se separara de su mujer.
Repetí exactamente lo que me dijiste y él contestó que esto era lo que yo quería y que no me lo iba a dar. Les facilitaría demasiado las cosas a ustedes, refiriéndose a ti y a mí. Especialmente a ti, me dijo. La señora Thompson había estado pronta o había dicho que estaba pronta para abandonar a su marido y su casa sin aviso. Queridísimo, búscame un empleo en el extranjero. Me iré mañana y no se lo diré ni a un alma y no tendré ningún remordimiento. Suicidio, separación, partir de Inglaterra con su amante. ¿Habrán sido estos propósitos y no en absoluto el asesinato los que tuvieron tanto asidero en la mente de la señora Thompson? Te pido que pienses por mí en todos los planes y métodos. ¿Planes y métodos para matar a su marido o a ella? Nunca me dejarás otra vez a no ser que las cosas cambien. ¿Cambien porque Percy Thompson había sido asesinado o porque al final había consentido en la separación? Sé celoso tanto como para que hagas algo terrible. ¿Asesinar al marido o raptar a la esposa? Llegó a resultar a todas luces evidente que muchas de las frases que la corona había seleccionado se prestaban a diversas interpretaciones creíbles. Pero esto simplemente adornaba los contornos de este extenso y comentado caso que el procurador general había presentado al jurado. Los pasajes principales no quedaban afectados ni descartados. Utilicé la lamparita eléctrica 3 veces, pero a la tercera él encontró un trozo. Cualquier otra cosa que trate de poner en el té siempre tendrá gusto amargo. Ninguna de estas frases hacía referencia al suicidio, a la separación matrimonial o a una fuga al extranjero. Para todo esto solo había una excusa, que eran fantásticas invenciones del cerebro demasiado fértil de la señora Thompson. En pocas palabras, este era el argumento de la defensa. No era un argumento susceptible de afianzarse con los interrogatorios. No era un argumento que pudiera someterse a prueba mediante el análisis de hechos. El problema consistía en apreciar la imaginación de una mujer, y para resolverlo, los miembros del jurado debieron contar con su propio criterio. Había, sin embargo, 2 realidades sólidas y tangibles para guiarlos en sus exploraciones psicopatológicas. La primera era más reveladora del carácter de la señora Thompson que cualquier cosa que ella pudiese haber dicho de sí misma. En una de sus cartas había hecho una descripción pormenorizada de un trastorno familiar. Su hermana Ibis le había comunicado, declaró ella, que su indignado marido había ido a ver a su padre y le había contado sobre las peleas que hemos tenido por ti. Pero obsérvese la esmerada reverencia por el detalle. Ella no mencionó que él dijera nada sobre la serie de pelea del 1 de agosto, así que supongo que él lo ocultó porque le convenía para sus propios fines. El padre de la señora Thompson, según se alegó que Ibis había dicho, había demostrado su intención de hablar a su hija, pero fue allí y nada ocurrió. Le dije a Ibis que me enfadaría si me decían algo. El padre y la hermana de la señora Thompson eran ahora testigos en el proceso, la última por la defensa y el primero por la corona. Curtis Bennett interroga a ambos sobre esta historia muy circunstancial. ¿Alguna vez vino a verlo Thompson?, preguntó al padre, ¿para quejarse de la conducta de Bywaters con su hija? Jamás, fue la respuesta. Es pura imaginación. ¿Hay algo de verdad en esta historia? Nada. En realidad, yo no tenía la menor idea de que mi hija y su marido estuviesen en malos términos. La hermana a su vez fue igualmente categórica. Curtis Bennett leyó en alta voz el pasaje de la carta con la constante y plausible mención a ella. Telefoné a Ibis. Ibis dijo que papá iba a hablar conmigo. Le dije a Ibis que me enfadaría. ¿Hay algo de verdad en esto?, preguntó Curtis Bennett a Ibis. No hay nada de cierto. ¿Alguna vez le dijo usted algo parecido? No lo dije. ¿Ocurrió alguna vez? No ocurrió. Jamás había ocurrido y Ibis jamás se lo había dicho. Sin embargo, el relato que la señora Thompson hizo de este episodio imaginario tiene un realismo que pocos pueden comunicar a la verdad.
Qué pequeño milagro de arte inconsciente sugería esa referencia a la seria pelea de agosto. ¿Quién podía creer que una historia relatada tan minuciosamente no fuese verdad? Es casi seguro que convenció a su autor. No tengo duda de que fue su principal intención. Más importante que cualquier otra cosa, más importante aún que la posesión del amante, era el cuento romántico sin fin que Dick Thompson hiló, y en la profundidad de su corazón, ella vivió una vida aparte.